Está en línea la doctora María Bottini, ella es fiscal general de Esquel, con ella vamos a conversar un rato. Doctora, ¿cómo va eso? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos tempranito como siempre, ¿eh? Bueno, Acá estoy trabajando está ya. trabajando ya, me parece muy bien. Se la ve ocupada siempre. Bueno, doctora, hay un tema que me gustaría que se aclare bien y que me llamó mucho la atención, porque usted ha denunciado a un abogado que ha entrevistado a una víctima de abuso sexual, por lo que yo interpreto, mientras estaba defendiendo al condenado, es decir, abogado, defensor de un condenado, y resulta que en esa condición, a su vez, entrevista a la víctima. Y usted lo pone de manifiesto a esto como un hecho grave. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, hubo un juicio por jurados acá en Esquel en el cual una persona fue condenada por el delito de abuso sexual con acceso carnal y el delito de abuso sexual con acceso carnal en tentativa. Eran dos hechos. Respecto de una menor de edad, una adolescente, que era la sobrina, o sea, el imputado era el hermano del padre de la víctima. Además, a esto se le suma que esta joven adolescente, según la pericia psicológica que le había hecho el cuerpo interdisciplinario forense de acá de Esquel, tenía un retraso madurativo con una edad intelectual de aproximadamente 11 años de edad. En este marco, cuando después del juicio por jurados, que esta persona, el acusado, había sido representado por dos abogados particulares, ellos renuncian a la defensa y él designa otro abogado, que es el abogado Sandoval, Daniel Sandoval. Bueno, unos días después de que ya había sido designado Sandoval y él mismo estaba estudiando este caso, porque estaba preparando el recurso de apelación, lo que hace es recibe en su estudio jurídico a la víctima junto con su padre, que era el hermano del condenado, y su madre, y le toma una entrevista a esta joven a solas en su estudio y la graba. Nosotros tomamos conocimiento de esto porque Sandoval se presenta en la fiscalía y dice que él que en su oficina se presentó un grupo familiar compuesto por la mamá, el papá y la hija, la víctima, ¿no? Explica que se habían presentado y que bueno, que en realidad ahí la víctima aparentemente se retracta de el abuso sexual que había denunciado y por el cual ya había una persona condenada por un jurado popular. Y aporta un CD donde está esta grabación. Nosotros frente a esta situación, yo estaba en otro juicio oral en ese momento ya, y entonces cuando tomo conocimiento de esto me pareció como algo muy anómalo, porque claramente uno cuando viene una persona, una víctima de abuso sexual, menor de edad, ese no es la forma de actuar. Además, en este caso se había dado una particularidad que el padre de la víctima, que hermano del acusado, la había violentado cuando se conoció el veredicto, una situación de violencia contra la víctima por parte de su propio padre, y también en el cual ella entró en crisis y tuvo que quedarse en el SAR, en el Servicio de Asistencia a las Víctimas, junto con su mamá y el padre retirarse. O sea, el padre estaba muy enojado con ella porque le echaba la culpa a ella de que su hermano estaba detenido, porque quedó detenido después del juicio. Bueno, después de eso, también sucede que, antes sucede que cuando la mamá la acompaña a denunciar a esta nena, a esta adolescente, el padre la golpea a la madre y la madre denuncia esta situación de violencia familiar, respecto a la cual luego se retracta. No es que se retracta en el sentido que dice esto no pasó, sino que ella dice que no quiere seguir con el caso porque depende económicamente de este hombre, al igual que su hija, y ella además tiene una mamá que es discapacitada, que también dependía, o sea, las tres dependían económicamente de este hombre, que las violentaba también, o sea, el padre las violentaba y el hermano abusaba de la hija. Bueno, esta es una situación de polivictimización, como se le dice, porque, digamos, esta joven está victimizada de todos lados. Bueno, frente a esta situación, lo que hacemos es, en primer lugar, vemos ese video, y la verdad que esa filmación nos llamó mucho la atención, la forma en que el abogado la indagaba directamente. Primero se queda a solas con la nena y la indaga directamente diciéndole que, intentando hacerle... Perdóneme, cuando dice la nena, ¿qué edad tiene la chica?
17 años, pero como le dije, tiene... No, me queda claro. No, yo ahora simplemente para que nos ubiquemos. Usted me dice, tiene 17 años, pero tiene una... Con la joven o adolescente, Claro. se queda solas con ella, la empieza a indagar sobre con quién perdió la virginidad, también la intenta decir que fue el SAV, o sea, el Servicio de Asistencia a las Víctimas, quien la indujo a que denunciara este hecho, e intenta que se retracte. Sin perjuicio de esto, la joven no se retracta, sino que ella dice que también fue violentada por otra persona, pero no se retracta, pero dice que bueno, que en realidad los hechos quedaron en tentativa, pero no se retracta de lo que había pasado. Frente a, digamos, esta presión, porque era como algo, uno si ve la afirmación como muy inductivo, intentando, o sea, todo fuera de todos los protocolos que establecen la normativa provincial, que en línea con las leyes nacionales y los tratados internacionales, tiene un eje en proteger a los niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos. Se dirige, a partir de esto, yo como estaba en un juicio oral, le pido a una abogada de fiscalía que estaba trabajando conmigo en este caso, que se vaya a Corcovado, porque esta gente es de Corcovado, para poder hablar con la víctima y con la mamá, acompañada por personal del SAB. Y ahí hablan con la joven y ella le dice que realmente después del hecho el padre estaba muy enojado con ella, también toda la familia paterna, que la llamaban por teléfono, que le decían que por culpa de ella este hombre estaba preso, y que bueno, que ella, el padre la llevó a un estudio jurídico de un abogado, que ella no entendía por qué este abogado conocía tanto el caso, y le dijo que le empezó a interrogarla, que este interrogatorio la llevaba a confundirse permanentemente, y después de que el abogado le hace toda esta entrevista, le dijo que la conversación había sido grabada, que ella le dijo que se iba a quedar entre ella y él, que nunca le dijo que eso lo iba a presentar. Ella dijo que se sintió muy incómoda cuando este abogado le pregunta por qué, con quién perdió la virginidad, que eso la ponía realmente muy mal. O sea, fue una situación tensa, porque imagínense... Todo esto pasó en Esquel, en un estudio de Esquel. Pasó en Esquel, por eso, un señor, o sea, imagínense, trate de ponerse en el lugar de una joven adolescente de 17 años, con una edad intelectual de 11 años, que venga un señor y le pregunte con quién perdió la virginidad. O sea, es como algo, bueno... pero perdóneme, la chica y la mamá viven en Corcovado. En Corcovado. Sí, lo que yo quiero contar esto porque Corcovado es una población mucho más pequeña que queda unos cuantos kilómetros, digamos, hay que hacer unos cuantos kilómetros para llegar a este Esquel, por eso lo digo, ¿no? El padre la llevó hasta ahí, o sea, el padre es el que maneja y la llevó hasta ahí, hasta ese estudio jurídico, que, o casualidad, era el abogado defensor del hermano que estaba condenado y estaba preso, que sigue preso ahora. Bueno, ante esta situación, lo que yo advertí como fiscal fue que había una situación de representación de intereses contrapuestos. O sea, había un abogado que estaba representando por un lado a un imputado condenado y por otro lado intentaba representar a una víctima. Entonces, frente a eso yo entendí que había un delito, que es el prevaricato de los abogados, además de faltas éticas digamos graves, ¿no? Porque la ley de colegiación de los abogados, que es la ley 13, número 11, claramente prohíbe a los abogados representar y o asesorar simultánea o sucesivamente en una misma causa intereses opuestos. Eso no lo puede hacer. Entonces yo mandé, por un lado, una nota a la Procuración solicitándole al doctor Miquel Arena, al procurador, que envíe al Colegio de Abogados, que haga conocer al Colegio de Abogados de Esquel esta situación, y por otro lado denuncié ante la Agencia de Violencia de Género de la Fiscalía de Esquel esta situación, porque yo entendí que esto se dio en un contexto además de violencia hacia una joven víctima de abuso. Ese caso, o sea, digamos, la denuncia, la queja de usted va contra el profesional. Contra el profesional. Esa denuncia la tramita la Agencia de Violencia de Género con la doctora Rafaela Ricono, y ella dispuso la formalización de la investigación de este caso. Esto porque además, después de esto, se funda un recurso de apelación con este video, con esta filmación totalmente ilegal. La defensa pública funda un recurso diciendo que estaba esta
esta filmación y que entonces la Cámara tenía que aportándola como prueba, y después vamos a la audiencia en el cual la defensa pública deja de intervenir y va un defensor particular en la Cámara, y la Cámara confirma la condena diciendo que esa prueba es totalmente ilegal. O sea, da cuenta que la prueba es ilegal porque no se puede obtener una prueba. O sea, de esa manera. la cámara le da razón a ustedes. Nos da la razón y también habla de las faltas éticas y de la representación de intereses contrapuestos por parte del abogado Sandoval, y refieren que ellos no hacen la denuncia porque ya había una denuncia en trámite por los mismos hechos. Claro. Recuérdenos qué es prevaricato. Prevaricato de los abogados es cuando representan intereses contrapuestos en un caso, que sería lo que pasó acá, porque por un lado representa al imputado y por otro lado intenta representar a la víctima perjudicándola claramente a la víctima, ¿no? Porque lo que hace es le recibe una declaración a la víctima para beneficiar al imputado, pero de alguna manera la asesora a la víctima, ¿no? Entonces, bueno, esta situación es la que yo entendí que era un delito como denunciante. Después hay otra fiscal que analiza este caso, no yo, sino otra fiscal, y que dice que, bueno, que esto tiene elementos como para avanzar a una instancia judicial. O sea, hacerle un juicio a Daniel Sandoval. Sí, eso es lo que, no un juicio, ahora pues, se dispuso la apertura de la investigación. Bueno, ahí nos quedamos. La verdad que me llamó la atención este caso, porque no debe haber muchos elementos de este tipo, ¿sí? No, la verdad que a mí también me llamó la atención porque evidentemente, imagínese, a mí me sorprendió sobremanera porque pareciera que vale todo para defender a un imputado, y no es así, las leyes específicamente no lo permiten, o sea, no vale Pero todo. Además, si se trata de una persona de una chica que tiene 17 años y una edad intelectual, usted me decía, de 11 años, claramente hay una situación ahí de abuso intelectual también. Sí, totalmente. O sea, en realidad lo que tendría que eventualmente haber hecho el abogado es haberles dicho, no, miren, ustedes se tienen que dirigir a la fiscalía, en todo caso que ella se presente en el SAB y manifieste lo que quiera manifestar, pero nunca tomarle una declaración el propio abogado en su estudio jurídico a solas con una joven adolescente menor de edad. O sea, realmente a mí me llamó tanto la atención porque imagínense que ni nosotros, los fiscales, podemos tomarles declaración a las víctimas de abuso sexual en nuestro despacho, sino que esto se hace a través de psicólogos forenses especializados para el abordaje. Acá hay una cámara Gesell, me imagino. Claro, totalmente, por eso digo que ni siquiera nosotros lo podemos hacer como fiscales. Imagínense cómo me llamó la atención a mí, porque se intenta torcer incluso la voluntad popular de un jurado popular, intentando que una víctima, induciendo a una víctima a retractarse. O sea, esto ya incluso es una situación, como digo... Sí, la apelación es parte de su trabajo, digamos, no me lo puede hacer. De eso no hay duda. Por supuesto, pero no pueden utilizar claro. legal para y menos violentar a una víctima para fundar un recurso. Ni hablar, claro. Pero bueno, ahí se traspasaron todos los límites. Nosotros, al colegio de abogados fue a través del doctor Miquel Arena, porque la realidad es que desde la Fiscalía de Esquel hemos tenido otras situaciones de faltas éticas por parte de los abogados y nunca recibimos respuesta del colegio de abogados, entonces se hizo a través de la esto también usted lo consigna, ¿no? Como que no es la primera vez que hay falta ética de este tipo, es decir, cualquier cosa vale. Sí, y la verdad que el colegio de abogados nunca ni nos responde, entonces nosotros lo hicimos a través del procurador, que entiendo que tampoco respondieron, pero bueno, por lo menos para que sea de parte de nuestro jefe quien pone en conocimiento de la situación. La realidad es que yo como jefa de la Fiscalía he puesto situaciones en conocimiento y sé que los jueces también, los jueces penales en más de una oportunidad también lo han hecho, y realmente no tenemos ningún tipo de respuesta, ni por sí ni por no, o sea, es como la nada misma. María, ¿en qué anda? ¿En qué otra actividad tiene por ahí? Usted me dice, está trabajando desde tempranito. Sí. ¿Qué? Y bueno, por distintas cosas. La semana pasada terminé otro juicio por jurado, y bueno, ahora estoy trabajando en otros casos que también tengo en esta semana. Estoy con el tema del Consejo de la Magistratura aprendiendo también un rol nuevo, porque estoy integrando el Consejo representando a los fiscales, así que bueno, estoy con bastante trabajo. Doctora, gracias por habernos atendido, ha sido usted muy amable, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. María Bottini es fiscal general de Esquel, y este caso tan extraño que tiene como señalado severamente
al abogado Daniel Sandoval. Dice que prevaricato, por un lado, y falta de ética. Y la queja la han hecho ante el colegio de abogados, como diciendo, mire, esta persona evalúen cómo es que tiene la matrícula. Pero nos decía María Bottini medio al final, dice, como varias veces ya vimos faltas éticas y no nos dan ni 5, recurrieron al Procurador General de la provincia, que es el jefe de los fiscales.